Uno de los instrumentos más antiguos y de los primeros instrumentos conocidos fue la flauta. Podemos afirmar que se inventó cuando el hombre empezó a imitar los sonidos de la naturaleza. En las civilizaciones primitivas se usaba para su construcción materiales como el hueso, la caña o incluso cuernos de animales. En el 2009, en una cueva del sur de Alemania, se encontró una flauta hecha de huesos de aves y marfil de mamut, que por medio de distintas pruebas determinaron que el instrumento data entre 42 y 43.000 años de antigüedad. Le dieron los romanos los nombres de tibia, fístula y cálamus, porque solía hacerse del hueso llamado tibia o de una caña vegetal o metálica. Se han hallado en antiguas ruinas no pocas de estas flautas griegas y romanas de hueso y de bronce, como son de ver en las colecciones de los Museos Británico de Londres y Nacional de Nápoles. Se encuentran a menudo en las excavaciones romanas unos cilindritos huecos de sección de tibia, con un orificio lateral a manera de flauta reducida, que parece debieron servir de silbatos. Más antiguas que todas ellas son, sin duda, las flautas egipcias de caña y de hueso. La flauta del dios Pan o Sphinx se halla dibujada en antiguos relieves griegos y en pinturas romanas con idéntica forma a la que hoy tiene. Aunque no conocemos la música de la civilización antigua egipcia, sí sabemos que se usaban flautas, puesto que se han descubierto representaciones de estas en numerosas tumbas. En la antigua China tenemos datos de la existencia de flautas de Pan en el siglo XXIII a.C. También sabemos del uso de flautas en otros países, como Japón, India o Israel. Por ejemplo, las flautas de bambú con orificios, xiao, o el ougop, citado en el libro del Génesis. De los instrumentos utilizados en Roma, conocemos la fídula, una flauta recta con dos tubos. Ya en la Edad Media, tenemos la certeza de la existencia de la flauta de pico o flauta dulce, utilizada en la música profana. Las primeras representaciones que se conocen de flautas dulces están en Cataluña, en el retablo de la iglesia de Santa Clara, donde aparece una virgen con el niño, y en el retablo del monasterio de Sant Cugat del Vallès, donde aparecen 6 ángeles músicos. Son aproximadamente del año 1390. Flauta travesera, europea, utilizada para la denominada interpretación histórica. Flautín o piccolo, en italiano pequeño, flauta minúscula de metal o de plástico. Flauta de Pan, varios tubos paralelos de origen mitológico griego. En algunas partes de América se conoce como zampoña o siku. Ocarina. En varias partes del mundo su cuerpo no está constituido por un tubo, sino por una forma rechoncha, por ende con un funcionamiento distinto a una flauta común. Gaita, Colombia, derivadas de un instrumento indígena de la región. No tiene relación con las gaitas irlandesas, asturianas o gallegas. Con estas solo comparte el nombre. Ney, de Persia y Egipto, quizás la flauta más antigua que aún posee ejecutantes. Quena, en la cultura incaica de Perú. Tin y low whistle, Irlanda, instrumento de viento simple de 6 agujeros. Hay varios tipos de flauta tin whistle, en diferentes tonalidades. Predominan los tin whistle afinados en re y do. Shakuhachi, es una flauta japonesa que se sujeta verticalmente como una flauta dulce, en lugar de como la tradicional flauta travesera. Era utilizado por los monjes de la secta Fuke Zen, seguidores del budismo Zen. Es su práctica ritual de Sui Zen, meditación mediante el soplado. Suling, Indonesia, Filipinas, es una flauta de mambo que posee un anillo al extremo donde se sopla. Venu, sur de la India, es una flauta travesera de bambú usada en la música carnática del sur de la India. Es llamada también flauta carnática, siendo Venu el nombre antiguo del instrumento en sánscrito. Michael Praetorius, en su Syntagma Musicum de organografía de 1619, describe la familia de las flautas de pico. Desde la aparición del sistema temperado, la flauta tuvo que adaptarse a estas nuevas reglas, y aunque la flauta de pico mantuvo su hegemonía durante 3 siglos, la flauta travesera se haría poco a poco un importante lugar. Hay partituras para flauta travesera del siglo XIII, aunque tendría que esperar 4 siglos más para ser un instrumento integrado en la orquesta. Durante el barroco se hicieron importantes avances en la construcción de flautas traveseras. Por ejemplo,
la división del instrumento en 3 partes, lo que permitía alargar o acortar el tubo para afinar con otros instrumentos. Theobald Boehm diera a conocer en 1832 su novedoso sistema de digitación. Su método de fabricación y su mecanismo de llaves continúa siendo el empleado hoy en día en la construcción de la flauta travesera. La flauta de Boehm es el modelo de todas las flautas contemporáneas. Johann Joachim Quantz fue un compositor muy fértil y un excepcional flautista. Su obra comprende más de 200 sonatas, 300 conciertos para 1 o 2 flautas. Franz Bruggen nació en Ámsterdam. Estudió flauta de pico con Kees Otten en el Conservatorio de La Haya. Jorge Pardo es una de las realidades más cuajadas y consecuentes de la fusión flamenca con el jazz y una de las figuras del jazz español con mayor proyección internacional. Ha conseguido un nuevo lenguaje mestizo entre el jazz de raíz y el flamenco. Su estilo con la flauta travesera y el saxo se ha convertido en modelo referencial.